Es la última vez que vas a ver a tu mamá. Pasa el pasillo y no mires atrás. Como licenciado en enfermería, ganaba como unos $15 al mes. Que ellos tenían como un podcast con términos que al gobierno cubano no le gustaba. Y los chicos de un momento a otro desaparecieron. Vivía en un lugar donde grabar un video podía llevarte a la cárcel y el silencio era la única regla. Pero hoy camina libre por México, grabando su propia historia. ¿Cómo logró escapar de la vigilancia constante para empezar de cero en un país desconocido? Dani, ¿qué encontraste aquí en México que no tal vez tenías en tu país, Cuba? Y no hablo necesariamente de lo material, pues. Pues yo creo que libertad, primeramente la libertad, que en Cuba teníamos como muchas restricciones a la hora de hablar, a la hora de hacer algunas cosas. Y aquí yo cuando llegué a México sentía que podía grabar como en cualquier lugar, iba a grabar contenido para YouTube. Y en Cuba, por ejemplo, si iba a un supermercado, siempre estaban como vigilándome que no grabara o a ver qué yo decía en el video. Y eso para mí me causaba mucho conflicto, como yo siendo creador de contenido no poder llevarle ese contenido a YouTube a mis seguidores. O sea, tú ya empezaste desde Cuba a grabar. Yo llevo en YouTube ya 4 años con mi mamá, porque yo grababa videos con mi mamá en Cuba, como un formato de video reacción. No sé si sabes como el formato, ¿sí sabes? Como reaccionando a videos de aquí de México. Y ya luego, cuando yo pude pasar de la video reacción como a la realidad, eso para mí yo dije como que ¿en qué momento sucedió? Porque yo nunca pensé, tenía como meta poder llegar aquí a México y poder realizarme como youtuber, pero no sabía qué tan pronto iba a ser. Y ya cuando llega la oportunidad, ya dije como wow, sí pues. ¿Tú de profesión qué haces normalmente? A ver, yo en Cuba estudié enfermero, soy enfermero, porque mi mamá y mi tía son enfermeras y yo siempre veía como la labor que hacían y tal, pero no me gustaba. Yo decía, yo no voy a ser enfermero jamás en la vida porque no me gustaba el trato que les daban a ellas como enfermeras, las horas que tenían que trabajar, o el pago era muy, pero muy poquito. Y yo decía, no voy a ser enfermero jamás en la vida. Y yo dije, me voy a decantar como quizás por ser médico o por algo que tenga que ver con el arte, porque yo siempre fui como muy creativo, como decir, vamos a ver qué podemos hacer con esto de, no sé, hacer videos o por dónde me puedo ir. Pero en Cuba, para tú poder optar por ese tipo de carrera, tienes que tener como índice académico, como una nota súper alta, súper alta, y aparte de eso pasar unas pruebas de ingreso, que son pruebas de ingreso para la universidad. Es decir, que si tu índice, no sé, la máxima puntuación era de 100 y no aprobabas las pruebas de ingreso, no tenías carrera. Quiero saber una cosa, la prueba de ingreso, porque pues he hablado con muchos cubanos y sé como que está muy regulado el tema del ingreso, o sea, como a las personas que trabajan como profesores en ciertas profesiones, tienen como un ingreso al mes que la verdad, o sea, en comparación con aquí en México es muy, pero muy poco. Como licenciado en enfermería, ganaba como unos $15 al mes, que son como unos 300 pesos ahora mismo, porque como en Cuba varía mucho el tema de la moneda, el cambio de la moneda, y un profesor yo creo que ganaba como unos $10 al mes, mucho menos, como unos 150 pesos mexicanos yo creo que son. Y ya tú te preguntabas como, ¿cómo sobrevive esa persona? Porque tiene familia, con 150 pesos al mes siendo profesor, teniendo un título universitario, y ya te hacía cuestionarte muchas cosas, porque ya es lo que te digo, yo veía a mi mamá que era licenciada en enfermería y que pasaba mucho tiempo en el hospital. En Cuba las carreras así que son como más tops, es como medicina, enfermería, periodismo, que son carreras muy pero muy como admiradas, por así decirlo, y yo decía, no es posible que ganes esa miseria de salario al mes. Y yo decía, yo definitivamente enfermero no voy a ser, yo voy a ser vendedor ambulante, no sé, carretillero o cualquier cosa, pero enfermero no. Pero ya con este tema de las pruebas de ingreso a la universidad no me fue muy bien. Tuve que optar por un técnico medio en enfermería, que es como un nivel inferior a lo que viene siendo la licenciatura en enfermería, pero que ya después te puedes capacitar y hacer la licenciatura en enfermería. Y bueno, hice eso y ya como introduciéndome en la universidad, en los hospitales y tal, yo dije, quizás esto sí es lo mío, porque llegué a un hospital específicamente que es un hospital, en Cuba se llama hospital pediátrico, que es de niños. Yo fui a una terapia intensiva y vi como el ambiente y yo dije, esto me gusta. Yo creo que yo voy a ser enfermero pediátrico. Y bueno, pasaron los años, me tuve que esforzar muchísimo porque igual también en la universidad, luego para tú poder como optar por un servicio tienes que tener la nota más alta. Me esforcé de verdad demasiado, que yo decía como imposible que yo esté estudiando tanto, porque a ver,
Yo estudiaba, pero no tanto, como yo estudiaba para salir del paso, la verdad. Pues resultó que sí, fui el tercer mejor graduado de mi año, de 300 y tantos, y pude optar por plaza de enfermero en terapia intensiva. Yo veía la vida de color de rosa. El pago fue bajo, pues. Sí, exacto. Ya cuando yo entro a la sala, al servicio a trabajar, es lindo, pero ya te enfrentas como la realidad de pasar de ser estudiante a pasar a ser trabajador, a ver las necesidades, a ver las carencias, a pasar tu trabajo, porque para yo moverme de mi casa al hospital tenía que tomar un transporte público, que el transporte público en Cuba no es tan funcional como aquí en México. El transporte público en Cuba es un asco, la verdad. Descríbeme como detalles. El que es más famoso, el que más se utiliza, es como el bus. En Cuba le decimos la guagua, que pasa a cierta y determinada hora, pero que quizás no pase porque no hay combustible y no pasa. Y ya tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿En qué me muevo hasta mi centro laboral? Porque es el único método como económico para tú poder llegar. ¿Y siempre está lleno o...? Entonces esa es la otra parte. Ya cuando tú vas como a la parada para tomar el bus, el bus puede venir con 60 personas saliendo por la ventana, así como que no hay espacio, y ya tú te tienes que ingeniar para ver cómo tú le subes y ver si te puedes ir, porque ese es el otro tema. Es como muy usado ese transporte porque es muy económico, y también las personas realmente lo que utilizan más en Cuba es eso por el poco salario que le pagan, porque si te pones a tomar taxis o no sé, otro método de transporte, el salario no te va a dar para nada, y tú tienes que mantener tu casa, tus hijos, tu trabajo, la comida, que es muy importante, que sobre todo yo creo que más la comida es como lo que se centra el cubano del día a día, como tener buena comida. Eso es muy cañón, o sea, en todas las conversaciones que he tenido con tus paisanos, no siempre sale eso, ¿no? Muchos dicen que nosotros estamos preocupados. ¿Qué comemos hoy en la noche? ¿Cómo se mantiene todo eso aún así, pues? Es por la voluntad de los mismos cubanos, es como... Es un tema bastante complicado de explicar, yo creo. Porque lo peor que tenemos los cubanos es que como que normalizamos las situaciones que nos pasan. Y como que le damos un toque de humor y decimos como es normal y dejamos que pase eso. Pero ahora yo creo que con la influencia de redes sociales, la influencia de información sobre todo, que no teníamos antes porque el internet en Cuba nació hace muy poquito realmente, como nos hemos dado cuenta de que hay algo más, de que podemos hacer algo más. Y por eso yo creo que ahora mismo los cubanos están como más despiertos, como más a la expectativa de que necesitamos un cambio, de que la vida puede ser de una manera diferente, no que necesariamente tu salario tiene que ser súper mínimo, de que tu familia no se puede alimentar bien, que es muy raro porque las personas cuando me preguntan por Cuba me dicen, no, es que Cuba es como playas, hoteles, tabaco y ron. Y es lo que así visualiza el extranjero, pero para los cubanos, por lo menos para mí, que yo vengo de Cuba y que he pasado situaciones bastante complicadas, te digo, pues no, no es eso, hay mucho más allá de eso, y que solamente el gobierno cubano promueve y quiere mostrar eso como Claro. la parte turística, porque bueno, es una fuente de entrada muy potente para Cuba. Bueno, en aquel momento, ahora mismo, sinceramente el turismo en Cuba está muerto porque se están viendo como muchas situaciones con el tema de la electricidad, como el panorama internacional como ha abierto los ojos de que Cuba es una dictadura, de que están pasando cosas que quizás ellos no respaldan como seres humanos con sentido común, y dicen como no, prefiero no ir a Cuba, prefiero invertir ese dinero en ir a otro lugar. Ok. También es súper fascinante como cuando hablo con cubanos, como que cada historia es tan individual, ¿no? Como desde cómo llegaron, Sí. cómo fue su travesía, cómo nació la idea de salir. Tal vez podrías describir un poco. ¿Te acuerdas la primera vez Pues, que dijiste, tal vez en algún futuro me quiero salir de Cuba a México o tal vez a otro país? a ver, yo cuando empecé YouTube, empecé como a hacer muchos videos y veía mucha diferencia entre mi día a día en Cuba y mi día a día viendo como las reacciones que yo veía, como el día a día de las personas que yo reaccionaba, como los que estaban aquí en México. Y yo decía, yo puedo ser esa persona, ¿por qué no puedo ser esa persona? Había como muchas trabas con el tema del dinero, como con qué dinero voy a salir, cómo voy a salir, qué voy a hacer cuando llegue a México. Pero sinceramente, así como la chispa que me hizo decir, Dani, tienes que irte de aquí ya, de Cuba, la situación, cuando se agravó mucho la situación con la electricidad en Cuba, que en Cuba de un día yo podía estar con electricidad, no sé, como unas 5 horas al día. Y entonces yo tenía que hacerme de comer, hacerme de almorzar, poder
alistarme para irme para mi trabajo, que aún yo era enfermero, y entonces, aparte de eso, grabar los videos de YouTube, editarlos y poder ver cómo los subía a YouTube, que ese es otro tema, la conexión en Cuba, que es horrible. Y ya yo decía, no, yo tengo que cambiar mi vida, yo tengo que cambiar mi día a día y, por supuesto, mi vida y la de mi familia, porque un tema por el cual yo salí de Cuba, aparte de la situación que yo estaba viviendo, era por mi familia, para darle un futuro mejor a ellos. Y creo que todos los cubanos que salen de Cuba, aparte de buscar libertad, buscan eso como un futuro mejor para su familia. Como que alguien se sale para luego Sí, mandar dinero. exacto. Y creo que eso es lo que como el gobierno cubano busca, como que las personas jóvenes se vayan para que luego envíen dinero, porque también Cuba es como, es feo decirlo yo siendo cubano, pero yo describiría a Cuba como, y no tanto a Cuba el país, sino como el gobierno, como un gobierno parásito. Como que ellos están esperando que llegue como dinero de otros países para poder sustentar lo que están teniendo ahora. Y es eso, los jóvenes se van para poder enviarles dinero a su familia, para poder darle un estilo de vida diferente. Claro, y sí tiene sentido. Nunca lo había pensado así, pero ahora que lo dices es como que los más jóvenes se van, donde hay más como potencial revolucionario o que se ponen al pedo Exacto. al sistema, pues son más los chavos, ¿no? Y si ellos se van y mandan lana a sus papás, El gobierno o ajá, se rescatan de cierta Exacto. manera, ellos pueden mantener su poder, mientras los hijos desde el extranjero mantienen a sus papás y sus abuelos. Exacto, porque ahora mismo la población de Cuba viene siendo como un 80% de población adulta, de Ya. población mayor que ya no tienen forma de salir de Cuba y no pueden salir de Cuba. Y el otro 20 creo que es como mucha persona joven que ya se ha encargado como de decir, necesito un futuro mejor, me voy de este país porque esto no es una variante para mí ni para mi futuro tampoco. Llegaste aquí en vuelo directo, me contaste, desde Habana al Haifa. A la IFA, sí. ¿Cómo fue esa travesía y qué fueron tus primeras impresiones? Ay, fue muy chocante, la verdad. A ver, yo la primera vez que tomo un vuelo es esta como de La Habana a la IFA, Fue el pero primer vuelo en tu sí, fue el vida. primer vuelo de mi vida. Y yo dije, yo ¿Tuviste cuando... miedo? No, ¿No? yo cuando salga, cuando me monte un avión va a ser saliendo de Cuba. Yo no me voy a tomar un avión porque en Cuba se mueven como aviones de una provincia a otra, pero bueno, es muy complicado como tomar eso. Y yo dije, yo el primer avión que pise va a ser cuando salga de Cuba. Y bueno, así fue. Llegué a la terminal 3, recuerdo, del aeropuerto de La Habana. Fue tanto la diferencia porque el aeropuerto de La Habana es un aeropuerto como muy antiguo, como muy obsoleto, me atrevería a decir yo. Y ya cuando tú pasas ese pasillo y montas el avión, el avión que tomé fue de Viva Aerobús, creo que fue, de la compañía. Yo dije, no puede ser tanto el cambio, no puede ser tanta la diferencia de una realidad a otra. Y ya cuando llegué a la IFA, bajé y entré como al donde están todas las tiendas, toda como el duty free que venden cremas, perfumes y tal. Yo dije, esto es otro mundo. Esto es otro mundo realmente, no tiene nada que ver con la realidad que yo acabo de presenciar, que es un aeropuerto igual. Y cuando llegué ahí, yo dije, a ver, vamos a ver qué vamos a hacer, porque tenía que esperar también un tiempo como que me vinieran a recoger y tal. Y yo dije, vamos a explorar como el aeropuerto. Y lo primero que vi al salir del aeropuerto fue un Starbucks. Y yo dije, ahí le voy. Ahí le voy al Starbucks a ver, porque yo lo veía en series, lo veía en películas, y yo decía, ¿qué tan bueno será? ¿Será bueno de verdad o será pura propaganda, promoción? Y yo dije, pues le voy para allá. Entonces me recuerdo que cuando llego, era un Starbucks súper pequeñito, y la chica me mira y yo le digo como, ay, mira, yo soy extranjero, vengo de Cuba, ¿qué tú me recomiendas? Porque es la primera vez que yo voy a como a comerme o tomarme algo de Starbucks. Y ella se queda mirándome y se sonríe y me dice, a ver, ¿qué te gusta? ¿Lo dulce o lo salado? Y yo digo, no, lo dulce, lo dulce. Y entonces me recomienda una bebida que era como Dragon Fruit, no sé, algo así. Era como rosado de muchos colores. Y un sándwich. Y ya me senté como con tranquilidad y yo decía, esto es real, como, esto me está pasando, ¿de verdad? Y yo digo, bueno, vamos a morder a ver si de verdad me está pasando, que si no es un sueño. Y ya probé el Starbucks y yo dije, no, la verdad sí está muy bueno, sí está muy, pero muy bueno. Y es muy chocante cambiar de una realidad a otra y ver que tú vienes de tu país, que no hay de nada, porque no hay franquicias, no hay nada así como que en un Starbucks, y llegar y poder ya adquirir, porque eso a mí me resulta muy chocante todavía, porque yo llego, pongo mi tarjeta, me cobran y me dan el producto, y eso en Cuba jamás hubiese podido hacer. Y ya estar ahí, como yo diciendo, como, mira, lo logré. El niño soñador que decía como que México va a ser mi casa en algún momento, lo logró. Y sí fue como muy grato, la verdad. Fue muy, muy, pero muy grato.
¿Llegaste en la noche, durante el día? No, llegué durante el día. Y creo que eso fue como un punto positivo, porque yo creo que si hubiese llegado en la noche hubiese como... ¿Te acuerdas de la trayectoria desde la IFA a otro lado? Bueno, supongo que llegaste a algún punto de la Ciudad de México. Llegué a la IFA y de la IFA me estaban esperando unas amistades para llevarme a Hidalgo, Ah, Hidalgo, órale. al municipio de Tizayuca, en Hidalgo. Yo pensaba que Tizayuca era como, a ver, que Hidalgo era como Ciudad de México. Yo decía, bueno, voy para Ciudad de México. Y ya cuando llegué allá, todo me sorprendía, evidentemente. Había muchas cosas que yo nunca había visto, muchos transportes que yo decía, ¿sabes? Esto en Cuba, Por como... ejemplo, ¿qué nunca habías visto antes allá? Cuando llegué allí, lo primero que mi amiga me dijo es como, vamos para un bodega aurrera. Y cuando yo entré al bodega aurrera, yo dije, ¿sabes qué? ¿Cuántas cosas hay aquí? ¿Por dónde le vamos a empezar? ¿A qué vinimos aquí? Me causó muchas dudas y como muchas preguntas ese momento de un supermercado en México. Y ya como caminando los pasillos, cada vez que iba avanzando, más dolor de cabeza me daba. Me daba mucho dolor de cabeza y como mareos de tantas cosas que yo veía. Y yo decía, es imposible que en un solo lugar haya como tantos productos, haya tantas cosas, como que lo tengas como al alcance de la mano, que solamente sea tomar el producto e ir a pagar. No tengas que pasarte horas en una fila, en una cola. No tengas que pasarte horas revisando en Facebook a ver cuál grupo o qué persona está vendiendo tal producto en un buen precio. Eso lo hacen en Cuba. Sí, en Cuba, a ver, en Cuba el Facebook sirve, pero está como un poco limitado, no como aquí, que tiene como marketplace. Ajá. Y dicen, esta hora vamos a vender mangos en tal Exacto. esquina. En Ok. Cuba no, en Cuba lo que hay entonces es un grupo, como varios grupos que se llaman revolicos. Ok. No sé dónde habrá salido ese nombre, la verdad. Y ahí como ponen los anuncios de tengo aceite a 1,000 pesos. O mañana en tal lugar se va a vender tantas cosas. Y ya tú te vas informando por ahí y vas viendo y dices, bueno, esto me interesa, mañana sé que voy a comprarlo. Siempre tienes que estar súper a las vivas a ver qué se Atento. vende. Siempre cazando. Por eso los cubanos yo creo que somos como muy sobrevivientes y como con mucha chispa, como somos como muy vivos también, como a la hora de la vida. Se la ingenian, Sí, nos pues. las ingeniamos mucho, de verdad. Sí. Nos las ingeniamos mucho. ¿Conoces eso del ingenio mexicano? De Sí, los memes. me han salido unos memes, unos reels que ya yo Buenísimo. digo, es imposible, es imposible. Aquí también se aplica. Aquí se repara muchas cosas. Y en Cuba igual. En Cuba es muy gracioso porque unas personas me preguntaban como, ¿por qué en Cuba dicen que pasan las cosas de una familia a otra? Porque, por ejemplo, en Cuba un refri te puede durar, no sé, unos 80 años porque se va pasando de familia en familia. Por ejemplo, el refri de mi casa lo tuvo, yo creo que incluso mi tatarabuela, yo creo. Porque un refri de estos soviéticos muy como buenos, porque eran muy buenos esos refri. Y lo cuidaban muchísimo. Y cuando se rompía, lo iban a reparar y luego lo llevaban de nuevo a la casa. No es que lo tirabas y ibas a la tienda a comprar uno nuevo, porque primero no podías, porque tu salario no te daba. Y segundo, no había tampoco esa disponibilidad como de decir, ay, este precio es más bajo que el otro, voy a quedarme con este. ¿Qué fueron como los primeros choques culturales que tuviste acá? Pero mucho. Ese del supermercado fue como el más así. Creo que a ¿Y todos lo los... grabaste cuando Sí, fuiste la primera vez a lo eso? grabé ahí en el canal está. Que muchas personas me decían, ay, Dani, como qué bien verte, como en Cuba reaccionando y que ya estés hoy aquí en México pudiendo vivir realmente lo que es un súper mexicano. Pero creo que así lo que más me chocó, porque lo súper sí lo había visto como por videos y ya yo sabía que había muchas cosas. Pero lo que más me chocó fue cuando llegué al metro. Como cuando estuve en el metro por primera vez, yo dije, ¿cómo es posible que haya como un tren por debajo de la tierra y que conecte un punto a otro? Eso no lo entendía, no lo entendía, no lo entendía. Y decía, esto es imposible. Y que tengas que pagar entonces con una tarjetica, que lo que te cuesta son 5 pesos como la entrada y te puedes mover por todas las líneas del metro. Eso en Cuba sería imposible, la verdad. Y hace poco, que ya ahí sí me explotó la cabeza, fue cuando fui al cablebús. Que ahí sí yo dije, no, ya, México es otro planeta literal, es otro universo, porque no tiene nada que ver. El metro, a ver, sí me chocó, pero ya cuando tú ves el cablebús que va por una línea, que es una cabina gigantesca, y solamente lo sostiene una línea así pequeñita, tú dices, wow, como que sí, se le ingeniaron bien fuerte para poder hacer el cablebús. Ahí no tuviste miedo en el No, cabrón. me sorprende porque pensé que iba a tener como miedo. Al inicio sí me dio como un poco de temor, pero ya luego como hablando para el video tampoco podía yo estar como tartamudeando en el video.
como me fui acoplando y pasé bien como todo el trayecto del cablebús. ¿Sabes cuál es mi mayor miedo cuando estoy en el cablebús, güey? Que se caiga de un temblor. Ajá, Un que temblor. de repente escuches de lejos. No, y lo hace súper bien. No, ahí sí valió. Y entonces era desde Constituyentes hasta Santa Fe, que es un tramo muy largo. Sí. Y yo decía, no, sí, ya aquí como empieza a sonar la alarma sísmica, porque también lo pensé. Sí, ahí Pero son valimos. seguros, son seguros. ¿Sí? Bueno, esperemos que sí. Menos mal no sucedió en el momento eso, porque si no, como que ahí yo sí me aviento por la ventana, la verdad. Como que ¿Cómo te costó aquí adaptarte a la vida acá? O sea, ¿qué aspectos te costaron más? ¿Qué otros tal vez se te hicieron súper sencillos? me costó mucho como del día a día. Primero, la manera como en la que hablan los mexicanos, en los términos que utilizan. Ujú. Porque ya luego yo me quedo pensando así, como rebobinando, yo diciendo, ¿qué significaba esto? ¿Qué significaba esto? Y ya evidentemente tengo que preguntarle, como, ¿a, a qué te refieres o qué quieres como decirme? Porque no entiendo. Y ahí me explican con calma. Y también la manera abrupta que utilizamos los cubanos a veces para, que a ver, ya viene con nosotros porque en Cuba somos así muy directos, la verdad, y eso a veces como choca demasiado. Como de decir, dame esto. No decimos ni por favor ni buenos días. Y eso fue algo que yo siento que cambió en mí. Porque yo, no es que no tuviera educación, porque ya luego las personas como confunden términos y dicen, no, no tenías educación. Si tenía educación, lo que en Cuba vas directamente a la tienda, dices, Y es necesito esto, diferente, esto y sí. esto, por favor, ¿sabes? Como me Por lo das favor, y ya. pero el por favor Por es favor. opcional, Ajá, ¿no? opcional exacto de una persona muy educada, Sí, también como que sea muy, muy correcta. sí. Y ya, pero aquí sí tienes que decir como buenos días, por favor, ¿sabes? Y eso sí me chocó mucho, la verdad. Y siento que es como algo en bien para mí porque es educación, es como educación formal y que todas las personas deberíamos tener eso. Pero en Cuba, tristemente, como no sé si es como la velocidad con la que nos lleva la vida en Cuba, que todo es como muy rápido, muy agitado, sinceramente. He escuchado algo parecido de los dominicanos que también que simplemente son Sí, como hablan las cosas diferentes, ¿no? Como, ¿qué lo que? Dame sí, eso, ¿no? exacto, Así, sí. boom. Yo creo que es como mucho la cultura como de estas islas así, como de Cuba, Ajá. República Dominicana, Puerto Rico, Ah, ya. que somos como muy directos, yo creo, siento, no sé, a lo mejor me equivoco. ¿Cómo lo llevas aquí con la comida? Picante. El picante a mí no me sienta muy bien, la verdad. Ahora sí, como consumo un poco más, pero cuando llegué, que recuerdo que hicimos como un video de probando botanas picantes. Ah. Ya yo en Cuba había probado los taquis fuego y yo salí del video de verdad muy mal. Yo salí ese video feo, 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 feo. Que me pasé no sé cuántas horas en el baño porque dije, no, como que no aguanto esto. Y yo dije, ya si esto es como lo que es un dulce y pica, cuando yo llegue allá, ¿sabes? Como me va a reventar el estómago. Y si eso lo comen los niños, ¿qué podré, sabes, decir yo cuando llegue allí? Pero ya poco a poco, como te vas adaptando, le vas poniendo de poco a poco como a los tacos, a la torta y tal, y como va saliendo. Así que ahora no es que coma mucho picante tampoco, pero sí como le consumo su poquito. Como acercándose, Sí, pues, exacto, le ¿no? pongo como un puntico en la esquina, en el medio y así, y ya le voy como dando mordidas pequeñas. ¿Y qué es tu comida favorita acá? Creo que el pozole me encanta. A Me todos los cubanos les encanta, encanta el pozole, sí, güey. y no sé por qué. A lo mejor es que nos da como mucha similitud a un plato como de Cuba. Nos recuerda quizás tal vez a eso. Pero aparte del pozole también me gustan mucho las tortas. Yo soy como mucho de pan, como de morder, de comer. Y las tortas me gustan mucho también. La torta cubana. Que es una cosa así inmensa. Hice un video también de eso y la torta era así. Y yo decía, ¿por dónde le doy la mordida a esto? No, no sabía. Sí, la torta cubana. Comenten abajo porque la torta cubana se llama torta cubana. Que eso causó un debate en el video ese fuerte. Porque había como muchas variantes, muchas anécdotas de por qué se llama torta cubana y bueno. ¿Y cuando te fuiste desde hace cuánto ya lo tenías planeado? ¿O fue algo más espontáneo de que dijiste ahora o nunca? Yo veía los videos de personas que llegaban a México así como por travesía, por visa, pero por travesía yo dije, a ver, yo por travesía no me voy a ir, porque sé el peligro que corren las personas, además me voy a ir yo solo, no sé qué tan seguro sea. Y también se veía como que muchas personas habían sido como estafadas, timadas con el tema del dinero, porque tienes que pasar por muchos países hasta poder llegar a México. Sí. Y entonces ya yo, cuando estaba en el hospital trabajando, que las situaciones en el hospital eran
horribles, ya te digo. Allá en Cuba. Sí, eran muy precarias, muy feas. ¿Puedes detallar, o sea, qué pasó? ¿Cómo se fue la electricidad y ya no puedes? Un hospital en Cuba, no sé si has visto como videos de Facebook o algo así que circulan mucho de hospitales, imágenes y tal, pero el hospital en Cuba es muy insalubre porque las estructuras de los hospitales son muy antiguas y también como las personas que van a atender a los pacientes, a los niños o a cualquier persona, no cuidan como la integridad del hospital y como luego los inodoros se tupen, como sube toda esa agua por donde te bañas, se va la corriente, no hay insumos médicos. Yo recuerdo que eso fue yo creo que uno de los motivos que me hizo decir, Dani, ya es tu momento, te tienes que ir de aquí de Cuba, ya. Yo un día se me ocurre la gran idea de grabar como un video para YouTube de mi día a día, pero en el hospital. Y yo mostré mi realidad dentro del hospital. ¿Y está en tu canal todavía? No, ese video tuve que borrar. Tuve que borrarlo. Dijeron, Sí. te presionaron. Sí, pero bien feo. Yo muestro en ese momento como las jeringuillas que eran de cristal, el almuerzo que nos daban a los trabajadores que era horrible, que era como un agua y como el frijol así flotando, ¿sabes? Como algo que nadie se lo iba a comer. Pues sí. Y luego para tú pasarte 24 horas trabajando ahí, tenías que como alimentarte bien. Claro, ¿no? turnos de 24 horas es muy pesado. Es muy pesado y sin pegar ojo. Tenías que estar ahí Claro. con los ojos Es que abiertos. enfermero es mucha Sí, exacto. responsabilidad. Y yo grabé ese video, lo publiqué, pero yo en ese momento era como muy inocente, la verdad. Y yo dije, ¿qué puede pasar? ¿Sabes? Como es mi realidad, es lo que yo vivo día a día, no va a pasar nada. No había pasado, yo creo, ni... Yo me fui a dormir a mi casa y no habían pasado ni 3 horas, yo creo. Y ya me estaban llamando. Como que, oye, mira, sucedió esto, ten cuenta, ve a ver qué vas a hacer, quita el video tal y cual. Y yo dije, ah, pues sí pasó algo. Pero no lo tomé tan en serio en ese momento, porque yo ya empezaba como de vacaciones en esa semana y dije, no lo voy a tomar tan en serio. Cuando no vinieron a mi casa, tú lo tomas en serio cuando la policía va a tu casa y te toca la puerta. Ay, no y dice, manches. ahora sí es en serio. Y dije, no es tan serio. Y dejé el video igual, lo dejé ahí un rato. Y ya luego cuando sí empiezo a trabajar, sí van y me llaman y me dicen, queremos hablar contigo. Y me preguntaron, ¿quién te paga? ¿Por qué subiste ese video? ¿Qué piensas acerca de la revolución? Porque todo siempre llega al punto de preguntarte qué piensas tú de la revolución. Y ahí tienes que responder bien, ¿no? Exacto. Si Si no, respondes mal, valiste madre. Ya vas ¿valiste preso. madre es cárcel o...? Sí, exacto, cárcel. Y no 1 año, ni 2, ni 3, hasta 9 años. Incluso ahora en Cuba hay algo como muy polémico, un tema muy polémico con respecto a unos chicos de mi provincia, que ellos tenían como un podcast, pero era como un podcast en Instagram, que lo hacían como Reels. Y ahí te explicaban como el día a día de ellos, pero como con términos que al gobierno cubano no le gustaba. Y ese podcast fue tomando como mucho auge, lo compartieron muchas personas famosas, y los chicos de un momento a otro desaparecieron. Nadie sabe qué pasó. Y se sabe que están en cárcel, le hicieron un juicio, pero el juicio no es como a puertas abiertas y ya como están en cárcel. Y es muy fuerte porque los chicos eran jóvenes, dejaron niños, dejaron familia y realmente no estaban diciendo ninguna mentira, estaban diciendo la realidad que le estaba ocurriendo a ellos en ese momento, que le ocurre a muchos cubanos, pero por temor no lo dicen. Y entonces ya tú te pones a pensar y tú dices, yo no voy a hacer redes sociales porque me puede ocurrir esto. Claro. Y fue lo que me sucedió a mí, que yo dije, yo ya tengo que dejar esto hasta un punto porque me puede perjudicar a mí, y no tanto a mí, sino también a mi familia. Y yo en ese punto dije, ya si me dijeron, te tenemos el ojo echado, porque me dijeron, te tenemos el ojo echado, ve a ver qué vas a hacer, ve a ver qué vas a grabar, ve a ver qué vas a decir. Yo dije, no, esto no es libertad de expresión, yo me tengo que ir de aquí de Cuba. Y ya entonces me puse a buscar como información, como maneras de salir de Cuba, que creo que ese es un término que buscan todos los cubanos, como maneras de salir de Cuba. Sale como número 1, Sí, ¿no? En así en términos de Google, búsqueda. así. Sí, exacto. Y me salieron varias opciones. Ya luego vi videos en YouTube, pedí mucha información y vi como la manera más segura y más asequible, por así decirlo, era la del visado, la de un visado de turismo. Y ya puse manos a la obra, trabajé un chingo por todos lados, no solamente como enfermero, porque yo cuando estaba como en el hospital, estaba editando videos a las 3 de la mañana, ahí editando en el teléfono y mirando a los pacientes. Y lo ponía entonces ya luego a subir. En una esquinita me recuerdo, que eso de verdad es muy chocante, en una esquinita así de una ventana donde único había conexión. Y lo ponía ahí
y no lo podía mover de ahí porque si no, no se subía el video. Y ya luego seguir en los quehaceres como del trabajo, como cumplir los medicamentos y tal, y ya luego irme a mi casa y volver a la rutina de nuevo, grabar de nuevo, al otro día volver a trabajar, editar y así. Y era súper complicado, la verdad. Y ya dije, ahora sí, me voy, me voy, me voy. Se me dio la oportunidad, pude sacar una cita, que eso fue otro... A mí me han sucedido varias cosas, no sé si es que como para darme cuenta el esfuerzo que llevan las cosas o para valorar, no sé, la verdad. Pero la primera cita, cuando yo la pedí, la cita tú la pides por una página web, que es como de la Embajada de México en Cuba, y ahí te la asignan, pero es por un orden, según vayan entrando las personas y según cuántas personas tú tengas por encima de ti, que seguro son muchas. Y supuestamente te debe llegar un correo, un email con la información de tienes la cita tal día, te tienes que presentar. Pero yo vivo en Holguín y de Holguín a La Habana son 12 horas. 12. 12 horas en bus. Oh, Si te llegaba la cita mañana, tú no podías ir, porque de qué manera ibas a llegar. Y bueno, yo dije, ay, qué raro que la cita no me haya llegado, como el email. Pero una persona me dice, Dani, revisa la página web de la embajada que dicen que ya están asignando muchas citas. Yo dije, qué raro. Y me meto a la página ahí y justo estaba mi cita así. No, fíjate, recuerdo y me dan deseo de llorar. Así súper larga, así estaba la cita como tal día, tal hora tienes la cita. Y justo yo estaba en el hospital trabajando y la cita ya se había pasado. Eran como 2 días y ya se había pasado la cita. Y yo ahí lloro y lloro y lloro porque lograr la cita de por sí era muy complicado. Y yo dije, no, ya ahora sí, ya no me voy a México, ya me voy a quedar aquí a ver qué pasa conmigo, no sé qué más. Me puse súper pesimista. Y pasó todo como el periodo un mes relativamente y llegó enero. Y yo dije, ¿sabes? Como qué raro me siento que quiero volver como a ver si tengo la oportunidad de pedir la cita. Y la pedí en enero y me llegó. Me llegó justo al tercer día de haberla pedido, me llegó. Y eso yo no me lo creía porque eso era algo improbable que te pasara Y la cita ahí es con la Embajada de México. con la Embajada de México. Ok. Entonces tuve la suerte de que me llegó para muchos meses después. Es decir, la pedí en enero y me llegó como para marzo, creo, más o menos. Ya me tuve tiempo de prepararme, de poner dinero en el banco, que eso es otra cosa, que para tú presentarte tienes que presentar como una solvencia económica. Mm. Tienes que tener más de 200,000 pesos en el banco, que eso para mí, yo siendo enfermero y de mi salario, que eran unos $15 al mes, eso, yo dije, eso va a ser imposible. Va a ser, pero muy imposible. Y ahí sí tuve que ponerle, como dicen aquí, chinga a la situación y empezar a buscar dinero por todas partes. Y como poner, 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 poner. Y ya luego presentarme a la cita en la embajada. Que eso fue otro momento bastante fuerte porque tuve que irme yo solo hasta La Habana para poder presentarme a la embajada. Y ya en ese proceso fue muy duro porque es una situación que es como de vida o muerte, vamos a decir, porque es o te quedas en Cuba o te vas. Entonces tú ves tantas personas en la misma situación que tú, ese como ambiente de desesperación, tú dices que sabes cómo te entran los nervios. Pero nada, salió positiva la respuesta y bueno, ya estoy hoy aquí, gracias a Órale. eso. Sí. Ahí fue poco para agarrar el vuelo de Habana. Todavía tardó. Sí, todavía he estado trabajando en el hospital. Ah, ok. Yo tuve que decir en mi hospital que yo estaba enfermo. Y nadie sabía a dónde yo iba ni nada, porque por lo menos los cubanos siempre tienen como ese hábito de no decir los planes como para que se les dé. Así Claro. dicen en Cuba. Sí, sí, sí. Para que las personas como que no te estén como preguntando mucho. Y ya yo pasé todo ese proceso y dije que estaba enfermo y pedí un certificado médico y me fui para La Habana. Y recuerdo que el tiempo en la embajada fue como eterno para mí, hasta que ya me dieron el pasaporte y me dijeron, felicidades, estás visado, te puedes ir ya para México en cualquier momento. Y justo pasó un mes hasta poder volar, porque tuve como que arreglar todos mis papeles en Cuba, dejar todas las cosas como arregladas, en mi trabajo sobre todo. Bueno, ya también la parte de la despedida de los familiares, de las amistades, que eso es como lo más duro, lo más doloroso a la hora de tu emigrar. Y recuerdo que entonces tuve que volver y retornar a La Habana para poder tomar el vuelo, entonces de La Habana al AIFA. Y ya era la última vez que iba a ver porque ahí en La Habana sí fui con mi mamá y mi tía, que son como mis dos madres, por así decirlo. Son Te mis dos mamás. acompañaron, pues. Me acompañaron y ya fue como el punto cero, de decir, ahora sí, no ves más a Cuba, es la última vez que vas a ver a tu mamá, la última vez que vas a ver a tu tía, dale un abrazo, dale un beso y no mires atrás. Y así fue como lo hice, porque sinceramente yo dije, ¿sabes? Como, yo soy muy dependiente, sobre todo de mi mamá. Y yo dije, como, ahora sí, ya, ¿qué va a pasar conmigo? Porque voy a un lugar nuevo y yo no conozco a nadie, solamente a mis amistades, pero no es lo mismo una amistad que tu familiar.
Y ya dije, ahora sí no hay vuelta atrás. Pasa el pasillo y no mires atrás. No mires atrás porque no vas a poder. Ya cuando llegué al pasillo, que ya vi como la entrada así, ya dije, ahora sí, se terminó. Adiós Cuba. Oh, adiós Cuba. Y justo cuando publiqué ese video, en mi trabajo no lo sabía nadie. Ni nadie de mis, así como amistades como no tan cercanas, lo sabían tampoco. Me empezaron el DM así, lleno de mensajes. Como, ¿qué haces en México? ¿Cómo te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Tal y cual. Y se enteraron con ese video del Adiós Cuba, Hola México. Eso todavía está arriba, Sí, eso todavía con la está. despedida de Sí, con tu... la despedida. Yo digo que más que una plataforma para generar ingresos, YouTube es como un diario de vida. No sé, por lo menos para mí. Es como ahí se van a quedar como los momentos desde que yo llegué acá a México, la experiencia, choques Sí. culturales y tal. Y sí es muy bonito, realmente. Pero nadie se imagina lo duro que es emigrar. Lo duro que es dejar a tu familia por tal de buscar un futuro mejor. Y es muy chocante, la verdad. Tu madre y tu tía, ¿qué te decían? ¿Entendían el por qué? O... Mi tía sí, pero mi mamá no tanto. Mi mamá lloró mucho. Y yo creo que junto con ella yo lloré también. Pero mi tía sí me decía como fuerza, todo es por algo mejor, cosas buenas vendrán, nos vamos a ver pronto. Y mi mamá sí sabía que no nos íbamos a ver quizás hasta por, no sé, 3, 4 años, porque ya lo veo aquí como el tema de regularizarse es bien complicado. Mm. Y ella sí sabía como que no nos íbamos a ver más hasta un tiempo. Y pues nada, yo sí le dije como, mami, esto es... Mi última frase fue como, mami, esto es por algo mejor. Y ya, como que, adiós. Eso fue. Y de ahí fuiste Sí, al exacto. pasillo Fui al este, pasillo rojo, no miraste hacia atrás. no miré hacia atrás y ya como, Porque claro, si miras si hacia me atrás, atrás tal vez ya como te volteas y... desvaneces. Sí, exacto. Y ya dije, ahora sí, mi nuevo comienzo es este y va a ser en México. Y ya entonces empezó un nuevo capítulo de mi vida aquí en México. ¿Y cómo te sentiste cuando el avión por fin despegó? Fue un sentimiento muy raro. Es un sentimiento que yo creo que yo hasta ahora no había experimentado. Un sentimiento como de alegría, pero tristeza a la vez. De decir, me voy de mi patria por una situación que yo no puedo arreglar. Porque esto de que las personas te comentan y te dicen, no, porque tú puedes hacer un cambio en Cuba, de salir a protestar. No puedes. Porque si lo haces, vas a pasar 20 años presos. Y quizás tu familia no te vea más. Y yo no iba a jugar con, ¿sabes? Ni mi libertad ni tampoco la estabilidad emocional de mi familia. Y entonces yo dije, no, eso no es una manera y yo necesito irme de Cuba para poder hacer de mi vida algo mejor. ¿Y cuando llegaste aquí, cómo te Ay, sentiste? cuando llegué aquí fue un sentimiento súper feliz. Ahí sí cambió. Yo creo que tuve muchos cambios en ese viaje, como de sentimientos. Que pasé de estar triste como a decir, ¿sabes? Ahora sí va a ser de verdad lo que yo quería que fuera mi vida, algo nuevo. Porque yo en Cuba sí tenía como visualizado decir, yo voy a México a vivir, yo me voy a México. Yo no quiero, realmente a mí Estados Unidos no me gusta, porque siento que Estados Unidos el ritmo de vida es muy rápido y no te da como tiempo de disfrutar los momentos de la vida, como vives para trabajar, vamos a decirlo así. Y yo siento que aquí en México como tienes más tiempo de vivir como el tiempo de familia, el tiempo de decir voy a este lugar a explorar, voy a este lugar a hacer turismo, voy a disfrutar la vida. Y aquí es todo como con más calma, a su paso, pero con más calma. Y Estados Unidos realmente nunca me gustó, no fue para mí una opción. Y en Cuba yo decía, yo me voy para México porque yo quiero que México sea mi nueva casa, sea mi nuevo hogar y empezar de cero, por supuesto, esto que viene siendo un proyecto de vida que es YouTube. Y ahí sí dije, cuando yo llegue a México me va a cambiar la vida, literal, y así fue. ¿Ahora cuánto llevas aquí? Llevo ahora mismo 7 meses, si no recuerdo mal, soy muy malo para las cuentas, pero como 7 meses más o menos. ¿Qué dices hoy en día? Como, ¿cuál es tu resumen de estos 7 meses? Me han pasado muchas cosas, me han pasado muchas, pero muchas cosas, y creo que mi resumen sería como decirle al yo del pasado como sí valió la pena tanto esfuerzo. Porque sinceramente México es un país que te cambia la vida, es un país que te abre muchas puertas. Es un país que las personas de aquí te arropan de una manera tan linda como si tú fueras familia de ellos. Y he conocido personas tan, pero tan lindas que yo puedo decir y puedo afirmar, seguro estoy, de que son mi familia actualmente, son mi familia aquí en México. Y entonces un resumen de estos 6 meses, yo creo que lo podría decir como describir en una palabra, como de felicidad.
de felicidad literal, porque es que en Cuba son tantas las cosas que afectan al cubano, no solamente la carencia de cosas materiales, sino cosas también como espirituales, de que ves muchas cosas negativas y puedes salir a una calle y ves a personas comiendo de la basura, personas mayores, que se supone que las personas mayores deben estar ya descansando porque transcurrieron un periodo largo de su vida dándole trabajo al país, sirviéndole al país, y que tengas que tú con 60 años, 80 años, buscar basura para comer, para tú alimentarte en una esquina, es algo de verdad muy, pero muy precario y muy feo. Y entonces son cosas que yo dije, yo aquí en Cuba yo no quiero vivir eso, ni quiero que tampoco mi familia viva eso, porque sé que, a ver, tendría que llegar a un punto muy negativo para que suceda eso, pero no quiero que llegue eso tampoco para mí ni para mi familia. Oye, Dani, una pregunta, porque claro, no, yo originalmente soy de Alemania. A mí siempre me dicen aquí, sobre todo de México, wow, Alemania, primer mundo, ¿no? Tienen eso hay primer mundo y aquí, no sé, tenemos un pie en el tercer mundo, pero tal vez también un pie en el primer mundo, pero siempre hay como esa diferencia, pues, ¿no? Y bueno, yo lo primero que les digo, tienen una idea muy idealizada de Alemania, pero tú como cubano, ¿qué dirías a los mexicanos que a veces son un poco pesimistas? Obviamente pasan muchas cosas que hay que mejorar en México, no tapemos tampoco los ojos, ¿no? Pero tú como cubano, ¿qué les dirías a los mexicanos? Sobre todo oportunidades de trabajo, libertad. Eso es algo que me dicen mucho en los videos, como que las personas no valoran tanto las cosas que tienen. Y entonces cuando ven a un cubano o a un extranjero que viene aquí y les muestra quizás cosas que ellos tienen cotidianamente, pero que para mí es algo nuevo, le hace más valorar las cosas a ellos. Viniendo de Cuba, un país que es prácticamente del tercer mundo, y llegar aquí te hace cuestionarte cosas, te hace decir como todo el tiempo que perdí en Cuba, ¿por qué no me vine antes? México es del primer mundo, porque para mí México es del primer mundo, porque no tengo otra realidad que no sea la de Cuba. Y México tiene muchas cosas positivas y muchas cosas negativas también, que sinceramente sí, habría como que cambiarles, pero creo que son más las positivas que las negativas. Y sobre todo con el tema de el sistema de salud, yo vengo, por lo menos que es de lo que yo puedo hablar, yo vengo de Cuba, que el sistema de salud en Cuba es bastante deficiente, la verdad. Y llegar aquí y ver como el sistema de salud de México, que está bien estructurado, como que tiene muchas pruebas y tecnologías que en Cuba no había, porque tú para hacerte una prueba, no sé, de sangre en Cuba, tenías que tener un primo que fuera el tío del papá del no sé quién trabajando en la oficina para tú poderte hacer esa prueba, porque no había recursos, no había como la materia prima para tú hacerte esa prueba. Es algo que se escucha muchísimo. Ese tipo de anécdotas que necesitas conocer, de aquel hermano de fulanito. Sí, para poder. Un amigo venezolano me lo comentó eso. Sí, es horroroso. Porque, a ver, ya luego dicen, no, Cuba es como una potencia médica. Nada que ver. Luego, si no tienes a alguien que te ayude a resolver eso, y no tanto eso, sino cualquier situación dentro de un hospital, sea una operación, una inyección, un medicamento, te puedes como desvivir. Porque No pasa nada. no haces el cuento, la verdad. No haces el cuento porque te complicas. Y entonces ahí tú ves y tú dices, Cuba no es una potencia médica. Claro. Porque una potencia médica le daría prioridad a eso y resolvería las necesidades y las afectaciones de las personas. Entonces tú te pones a pensar y dices, ¿por qué Cuba dices que es una potencia médica? No tiene lógica. Sí, podría ser una potencia médica porque forma en masividad a estudiantes para ser médicos, doctores, enfermeros, y porque exporta ese talento a otros países. Por eso dices que es una potencia médica. Pues no, porque formas y llevas a esos trabajadores a otro país porque te beneficias a ti como gobierno. Porque no sé si sabes que el salario, por ejemplo, vamos a poner de un enfermero en África. Mensualmente serían, no sé, como unos $2,000, más o menos, que le paga ¿Pero en qué país de África? en cualquier país de África, vamos a decir, un Ok. suponer. Eso es una Ajá, suposición. es una suposición. Como $2,000 mensuales le paga el gobierno africano al gobierno cubano. Y de esos $2,000, los trabajadores solamente ven, no sé, como unos $200. Y tú te pones a pensar y dices, es un negocio.
Ah, ok, lo exportan a otros Exacto, países. exportas ese trabajador a otro país, le sacas el dinero, le das una mínima parte que supuestamente para mí, yo siendo cubano y viviendo de mi salario, es mucho dinero y yo me conformo, pero me estás explotando. Claro. Y entonces tú dices, no es una potencia médica. Aparte de todas las cosas que se están viendo, de que se mueren niños en los hospitales por falta de medicamentos, por falta de atención, hay muchas negligencias. Quizás antes de que yo fuera enfermero, quizás yo sí te digo, ¿sabes? Sí, sí es una potencia médica, porque los doctores y los enfermeros cubanos son muy buenos. Y se debe, yo creo, como a la formación de las personas que en ese momento les dieron como las clases, la teoría y tal, porque eran muy, pero muy buenos. Eran personas que se formaron con una rigidez estricta. Y ahora como el cubano de ahora, el joven cubano de ahora, se centra más como en ver por dónde yo puedo salir, cómo me puedo ir de Cuba o de qué manera puedo hacer dinero de una manera que no me explote. Porque tú eres doctor, eres un universitario, eres un profesional de la salud, pero tu salario no te da ni para comprarte un par de tenis. Y sobre todo la juventud es como muy, como presumen mucho en Cuba. Los jóvenes cubanos como presumen mucho. Y tú siendo como doctor, tú te quieres comprar un buen par de zapatos. Porque yo siempre digo que la primera impresión no la cambia nada. Y si tú eres doctor, tú vas a atender pacientes. Qué irónico, ¿no? Que has leído Marx. Sí, Sí, bueno, a ti te obligaron, ¿no? sí, me obligaron. Yo de chavo fui curioso y habla mucho de la plusvalía, ¿no? Básicamente como que dice que, ok, lo que el trabajador genera, el patrón lo está exprimiendo porque lo que él genera de valor es mucho más que el sueldo, ¿no? Que tú le pagas a un empleado, ¿no? Siendo empresario. Y justamente resulta que ahora el gobierno revolucionario de Cuba está haciendo lo mismo con sus doctores y sus El enfermeros. gobierno, no sé si sabías que el gobierno revolucionario cubano, la dictadura cubana, como tiene de fundamento, de filosofía, Marx, Sí, sí, claro. y está formado bajo ese concepto de, vamos a decir, socialismo. Ujú. Y entonces cuando tú te sales del cajón, tú te sales de la caja, de lo tradicional, te señalan y te dicen, tú eres la oveja negra. Muchas personas en Cuba que eran muy, pero muy buenos, eran muy inteligentes, que querían darle a Cuba otro nivel, otro sistema de estructuración y tenían un muy buen plan, los corrieron o los encarcelaron porque decían que por esa persona las otras se podían guiar y podía haber como un movimiento que no favoreciera al gobierno cubano. Y también se ha visto mucho ahora con esto de redes sociales, con los creadores digitales, como te explico ahorita. Los creadores digitales para el gobierno cubano yo pienso que son como una amenaza, porque tú como creador tienes una exposición gigante. Te ven miles de personas, no solamente cubanos, te ven personas de Estados Unidos, de Europa, de Asia, y además que la tecnología va tan avanzada que incluso ya los videos están doblados al idioma de esa persona y te están entendiendo lo que tú estás comunicando. Y entonces, para ellos significa literal una amenaza, porque tú estás exponiendo la realidad que tú vives como joven cubano y la realidad de muchas personas. Incluso hay personas que ya están hasta mayores y están haciendo redes sociales mostrando su realidad, porque es algo como aportar tu granito de Sí, arena. me han aparecido Sí, videos así. y ya tú dices, como, ¿sabes qué chocante? Como la realidad que vive cada cubano, que es muy diferente. No te puedo decir que mi realidad es igual a la de todos los cubanos, porque no era así. Yo en ese momento, gracias a YouTube, cobraba un sueldo en dólares, porque YouTube, a ver, YouTube paga muy bien. Y si estás en Cuba, te va a dar muy bien el dinero para llevar como lo del día a día. Y si conviertes ese dólar como a pesos cubanos, ves como un aumento exponencial de tu sueldo. Y entonces tú dices como, voy a dedicarme 7 años como yo a ser enfermero, pudiendo explotar una plataforma como YouTube, que a ver, no digo que no tengan título universitario, si me estás viendo de Cuba, haz tu carrera, ten tu título universitario, que es un país que cambia mucho y las redes sociales no son para siempre, pero sí son como un motor para tú poder potenciar si tienes talento y por supuesto tu salida de Cuba. Antes hablaste de la importancia para ti de la familia, ¿no? Que estás bastante apegado a tu madre, a tu tía. ¿Has encontrado una nueva familia acá?
Sí. ¿Tienes ya un tío o una tía Sí, mexicana? literal, que desde aquí los saludo. Ellos sabrán quiénes son. Que bueno, ya luego no quiero estar mencionando nombres porque me dicen, no, no digas nombres. Pero sí, sí, los encontré y fue muy gracioso para que veas. Mira, cuando nosotros, yo tuve como una transición bastante abrupta a la hora de llegar acá a México, porque yo pasé de vivir en Tizayuca a vivir acá en Ciudad de México en una renta eran como 20 personas los que vivían dentro de esa renta y yo no estoy adaptado a eso. Y yo dije, otro motivo más, necesito salir de esta renta. Necesito buscarme una renta para mí mismo, aunque sea con 4 personas más, pero que sean roomies míos, Ujú. pero que no sean 20 porque son demasiadas personas y ya luego el conflicto del baño, No, en la la cocina, cocina, es horrible. horrible, es Yo viví horrible. eso con 10 roomies, cabrón. Sí, No no, 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 mames. no, es bien horrible. Pero bueno, es parte del proceso como para darte la fuerza Claro, para sí. irte de Para ahí. ponerte las pilas, sí. Sí, exacto. Y entonces ya yo dije, me voy y me voy a buscar una renta. Bueno, y ahí nació entonces como la amistad con Sheila, con los otros 2 chicos que vivimos y nos buscamos una renta. Pero para tú tener una renta aquí te piden muchas cosas. Te piden aval, te piden residencia, te piden un depósito, te piden demasiadas cosas que yo eso no lo tenía acostumbrado a Cuba porque en Cuba nosotros no pagamos como renta porque tenemos como casa propia. Por lo menos mis padres tenían casa propia y yo vivía con ellos. Que tú puedes vivir con ellos, no sé, hasta los 60 años, que es algo muy normal en Cuba, que tú vivas con tus padres hasta 40, 50 años, porque no tienes la posibilidad de comprarte una casa. Y entonces aquí ya cuando empezamos el proceso de ver dónde nos rentábamos, yo dije, no, esto es imposible, no lo voy a lograr. Y hice un video buscando renta y dije como al final, por favor, si me estás viendo y me sigues, si quieres cooperar como con el aval y tal, ¿sabes? Como escribí un mensajito y bueno, el DM de Instagram se me llenó así, súper No, qué cañón. bueno onda, güey. Porque sí es un pedo de encontrar Sí. un aval, güey. Sí, Es y una un aval mamada para el una persona aval, que tú güey. no conoces, porque, a ver, tú me ves por videos, pero tú no sabes realmente quién soy yo, ¿sabes? Sí, Como sí, sí, claro. es muy complicado. Y entonces yo, como de ahí, respondí a unos mensajes y surgió entonces como la tía y el tío mexicano, que ya ha sido como que todo el proceso con ellos, que nos ayudaron a firmar el aval, nos dieron como la posibilidad de poder rentarnos nosotros en nuestro propio apartamento, nos han llevado a conocer muchísimos lugares que nosotros ni conocíamos ni hubiésemos podido conocer, porque realmente para tú moverte aquí también tienes que como tener tu carrito y nosotros no tenemos eso todavía. Y también, sobre todo, como la cultura de decirnos, mira, esto es así porque pasaron muchas cosas antes para que esto sucediera. A esa es la onda, ¿no? Como que, como el tío mexicano, la tía mexicana. Yo cuando llegué a México rápido conecté con 2 hermanos, güey, que eran como mis carnales en el primer tiempo, güey, que me llevaron a un chingo de lugares, güey. ¿Sabes? Me invitaron luego, luego, ya con la familia, no sé. Sí, igual que yo. Recuerda, a ver, yo llegué aquí como a mitad de año y pasé muchos meses como importantes, como la independencia y muchas cosas que yo no había vivido en Cuba, porque eso en Cuba no se celebra, ni independencia, ni nada de eso, ni incluso, Ni día ni, de la revolución. no, es muy raro, pero hay un día de la revolución, pero no se celebra. Ni simulacro nacional de sismo, ni nada de Ah, eso. ¿hay sismos allá? No, no tanto, No pero mucho, ¿eh? tampoco hay como un protocolo para sismos. Y justo yo llegué y mi cumpleaños era en diciembre, a inicios de diciembre. Y ellos me celebraron el cumpleaños. Pero yo pensé que iba a ser un cumpleaños ya, como sabes, mis amigos de aquí, ellos y la familia de ellos, pero la familia de ellos, 2 personas que yo conocía. Cuando yo llegué y abrí la puerta así, no se me olvida ese recuerdo, y abrí la puerta y vi, eran 4 mesas, eran como más de 30 personas. Y yo dije, ¿cómo es posible esto? ¿En qué momento pasó de ser 5 personas a 30 personas? Y toda la familia, y todos así súper cariñosos, como que ya me conocían de años y yo nunca lo había visto, como Dani, ay, tal y cual, bienvenido, gracias por estar aquí. Me recuerdo que bailé cosas que yo en mi vida pensé que iba a bailar.
Ay, ¿cómo se llama este? Que es muy, Ding, es ding, muy ding, movido. ding, ding, Sí, ding, ding, ajá, ding. El rodeo del ajá, payaso. el payaso del rodeo. Ajá. Güey, yo no lo puedo bailar, güey. No, yo de verdad yo decía, pero ¿en qué momento? ¿Cuántos Es pasos que son? todos en sintonía, güey, y Sí, uno así sí, como, ¿para exacto. dónde me voy, no? Y yo no lo conocía y ahí, bueno, ya lo conocí también el mono de alambre y muchas otras cosas que yo no conocía, que sí son como específicamente de aquí de México y que son como muy culturales de aquí. Y ya tú dices como México ciertamente tiene como un gran espectro cultural porque eso en Cuba como no se tiene como esa cultura. Y ya entonces calculas que la familia aquí en México es algo muy importante porque un cumpleaños de un extraño, hacer como un cumpleaños familiar porque era un cumpleaños familiar literal, fue muy lindo la verdad. Eso y romper mi primera piñata. Fue muy, pero muy desestresante, la verdad. Y muy lindo ese momento específico. Y pues sí, ya tú dices, como la familia en México es algo muy importante y tiene mucha similitud con Cuba, porque la familia en Cuba es muy importante. Todo se basa como alrededor de la familia. Y si tu familia no está bien, tú tampoco vas a estar bien. Y aquí se vive lo mismo. Es lo chido siendo de cultura acá, que hay mucha disponibilidad de que dicen, güey, yo puedo ser tu tío, ¿no? Y a veces yo digo, güey, me encantaría que en Alemania hubiera lo mismo, ¿sabes? A veces se encuentra, pero es otra onda ya, pues funciona completamente diferente. Y he escuchado mucho, sobre todo de latinos, que sí lo pasan mal en los primeros 2, 3 meses y dicen que ya luego hay un punto de cambio completo, ¿no? Cuando ya haces tus primeros amigos, compañeros de trabajo, pero todo tarda más. Si todo tarda mucho más, a mí me chocó mucho eso al inicio. Yo sí siento que Europa, la cultura de Europa es mucho más diferente a la cultura latina. En la latina sí como te incluyen un poquito más, Sí. pero sí lo pasé mucho. Cuando yo llegué aquí, los amigos míos eran puros amigos cubanos, todos éramos cubanos, y no tenía ningún amigo mexicano. Y yo soy de como relacionarme mucho, hablar, necesito hablar, sobre todo como tener contacto. Si no, como me va súper mal, me siento muy mal. Y luego hacer amigos jóvenes aquí me ha costado mucho, pero mucho, 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 mucho. Que yo digo, ¿sabes qué diferencia como yo era en Cuba a como yo soy ahora aquí? Que no encuentro como con esa facilidad amigos jóvenes. Casi todos mis amigos ahora mismo son personas mayores, son ya personas de 40, 50 años, Ah, que me entienden. 40 ya uno es mayor. Sí. Fuck. Bueno, qué bien que todavía no tengo 40, pero... Y pues sí, yo siento que sobre todo eso. Y también es como muy importante a la hora de tú siendo extranjero, poder tener como esa transculturación de tomar como parte de tu cultura, enseñársela a ellos y ellos que te enseñen también parte de su cultura. Oye, ¿no es lactacismo? ¿No? Si no me hubiese Ah, no, sonado es la el bomba, cel. ¿no? No. No, sí, se escucha como el sismo. Verga, es que no te pasa. Siempre, cada rato, como hay una alarma en la calle, güey, y yo me puse así como paranoico, güey, como Sí, que la cada alarma sí rato me le daba mucho escucho. miedo. Eso a mí me chocó mucho cuando yo llegué aquí. Cuando yo la escuché, yo dije, ¿sabes? La Tercera Guerra Mundial la están invadiendo. No, y el trauma colectivo, güey, como que se pega, güey, que se contagia. No solo a los humanos, güey, sino a los perros también, güey. Hoy fue el día del simulacro y ya le dije a mi esposa, vamos a aprovechar porque el Loki es el mejor portado, güey. Le enseñé un vergal de trucos, camina, hace todos los comandos. Pero en cuanto suena la pinche alerta, se convierte un poco en una bestia, Sí, güey. lo desespera. Sí. Y hoy, justamente, como ya sabíamos, como a las 11, pues ya puso ahí los premios al lado, ¿no? Y suenan y... Entonces Y el igual. güey... Ya, tranquilo. Y le dimos premio, premio, premio. Ya para que aprenda, ¿no? Que no Sí hay que que es sacarse normal, tanto de onda. claro. Pero sí, así como Loki, yo llegué como el primer día de la alarma, así. Y dije, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Y nos invaden. Pero no, ya luego me explicaron como el proceso. También viví el primer simulacro, que fue el año pasado en septiembre, creo. Y ya vi como la organización y tal. Y ya dije, ¿sabes? Como que es algo normal que tengo que incluir en mi rutina. Porque luego la alarma te puede sonar a las 2, a las 12 de la noche. Y tienes como que saber lo que tienes que hacer. Pues sí, güey, no mames. La vez pasada, hace 3 semanas que sonó Sí, sí, en son la hace noche, poquito. yo me salí básicamente, o sea, solo en boxer shorts y una chamarrita así arriba, ¿sabes? Y yo con el edredón así todo enrollado y parecía un loquito. Pero sí, son cosas que son como muy de aquí de México. Que creo que todas las personas, si han venido a México alguna vez, tú le preguntas como, ¿qué es? Y te van a decir como alerta sísmica y cosas así. Pues eso es muy de aquí.
¿Qué es tu lado más mexicano hoy en día? Creo que a la hora de como compartir, me he abierto como mucho más, como a la hora de decir, como vamos a darle un chupe, como a un tequilazo o algo así. Porque en Cuba yo no tomaba tanto como alcohol, pero bueno, aquí como sí ya está como la oportunidad, me doy el tequilazo. Y de compartir sobre todo y ver como las costumbres que tienen aquí, que yo las voy como incluyendo poco a poco. Pero así más mexicano, sí te aseguro 100% que es a la hora de comer. Sí. A la hora de comer. Al inicio me chocaba mucho como el olor de las tortillas. Y creo que eso es algo que nos pasa a muchos extranjeros cuando llegamos aquí. Como cuando pasaba por una tortillería, se Sí. dice así tortillería, Sí. el olor del nixtamalizado, Ajá. eso me causaba como mucha revoltura así, no sé por qué. Pero ya luego fui como poco a poco y ahora sin ese olor yo creo que yo no puedo vivir. Sí, huele rico, ¿no? Sí, huele bien bueno. Igual con los tacos. Los tacos, eso es otra cosa. Y eso de la costumbre de comer, porque yo soy muy como jamaliche, decimos en Cuba, de muy buen comer. Sí, como me acostumbro mucho a muchos platillos y siempre como trato de ir probando cosas nuevas. Porque aquí he probado muchas cosas. Yo no sabía que los chapulines se comían. Sí. Y cuando me dijeron, no sé si se comen, y yo dije, ¿sabes cómo? Te vas a comer un insecto, ¿sabes? Es muy raro. Y ya lo probé y dije, no, pero está buenísimo. Y ya luego así, como no es que lo coma todos los días, pero bueno, sí, como que un Luego, snack. sí, hasta como en lugares fifís, luego te sirven el Sí, guacamole con sí. Y sí, arriba. está muy, pero muy bueno, de verdad. Poder como incursionar en una cultura gastronómica diferente. La cultura gastronómica de Cuba es como muy reducida, es como mucho arroz con frijoles, es muy rica, pero es muy reducida. Y no tiene tanto espectro como la cultura gastronómica de México, que cada estado de México tiene como algo específico de ahí. Y ya luego tú ves también el proceso que lleva cada... Porque algo que me llamó mucho la atención fue el proceso de hacer Ay, ¿cómo se llama? ¿Qué es esta bebida? Pulque. El pulque. Ah, ya hiciste eso. Sí. O Y sea, como raspando el no maguey. quiero hacer eso, pero no he encontrado como la persona Ah, yo te con la puedo, que... ¿Sí? te puedo ayudar. Ah, pues sí, te lo voy a agradecer, porque sí lo he probado y fue en Día de Muertos. Probé el pulque de cempasúchil y me encantó. Estoy seguro, si tú le preguntas a tus seguidores, también va a haber gente que te puede llevar. ¿Sí? Sí. Ah, pues El sí. chiste es raspar. O sea, a mí me gusta Sí, y rasparlo. ver cómo sale. Sí, Como primero el aguamiel, ¿no? Y sí, ya es luego agua miel, sale exacto. como eso me encantó. Y ya tú ves como el proceso que tiene el pulque, pero antes de ser pulque tienen que pasar por muchas otras cosas. Y es como toda una tradición de hacer así, como el pulque. Y eso me gusta mucho, la verdad. Y sobre todo como para documentarlo para YouTube. Siento que aprendo yo, pero también aprenden las personas que me están viendo. Claro. Eso nos decían antes en el otro canal que tenía mucho, como era mucho de viaje y comida, ¿no? Y nos metíamos en los lugares no tan típicos, digamos, ¿no? Ah, es como, también muchos mexicanos nos venían fuera, ¿no? Porque México es el país, creo que más migra en el mundo. O sea, da igual en qué país estás, güey, Siempre siempre hay un vas. mexicano. Bueno, cubanos Igual que también, güey, cubano también. alemanes también, ¿sabes? Sí. Todos migramos al final. Pero mexicanos, uno de los países que más, ¿no? Y muchos vivían fuera y decían, no manches, sí, aprendo mucho de México, de mi México, que tal vez no he ido en 10 años o 15 años, Exacto. pero a través de sus videos. O el sentimiento de añoranza, porque ya luego también me escriben mucho como, Dani, ¿sabes? Con este video he podido vivir recuerdos Sí. como que yo tenía, pero que no puedo como volver por, bueno, situaciones, no sé, familiares o situaciones que quizás, como los cubanos, no quiero ir a México porque, Sí. no sé, el gobierno que está no me Sí. representa o tal y Sí. cual. Y ven mis videos y se sienten identificados. Y eso como yo lo disfruto mucho, la verdad, porque es muy grato para mí como creador que me den un comentario positivo, por supuesto. Y diciendo sobre todo mi trabajo, porque, bueno, hacemos esto porque, aparte de ganar económicamente un dinero, yo siento, por lo menos para mí, como te dije ahorita, es un diario de vida y siento que las personas que me ven se sienten identificados conmigo y me siguen por eso, como por ver qué pasa con mi día a día siendo yo extranjero aquí. De hecho, sí, es un súper tema de muchos mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿no? Y muchos no pueden regresar, ¿no? O sea, pueden regresar, sí, pero ya no pueden volver a Estados Pero ya no Unidos pueden volver a Estados por Unidos. Y entonces papeles. ven como los videos de nosotros
y se sienten muy identificados. Yo creo que la comunidad cubana aquí en México ha crecido mucho y sobre todo como los que hacen videos de YouTube ha crecido mucho. Las personas que se van sobre todo para Estados Unidos se sienten muy identificados con nosotros. Sí, Y también porque nos siguen desde el inicio, como desde que empezamos el canal en Cuba, claro. que vieron nuestro proceso de emigrar desde Cuba, todo lo que pasamos y tal. Y es muy grato, es muy, pero muy grato, de verdad. Oye, ¿y ya no tienes en ningún disco duro ese video que grabaste en el hospital? Y fue un error mío porque me puse tan nervioso que yo el video lo podía poner en no list Privado. y yo no lo sabía y lo borré directamente y ya. Ahí no puedes como escribirle como, ay, por favor me devuelven el video de hace no sé cuántos años. Sí. ¿Y el Pero material crudo ya no tienes tampoco? no tampoco. Sí. Porque yo grababa en Cuba con un iPhone 8 Plus. Sí. Con 16 gigas o 50 y no sé. Y tenía que ir grabando y borrando como los videos. Oh, es una friega. Sí, es una friega. Sí, está fuerte ser youtuber en Cuba. Es muy complicado. Y por eso yo siento y digo, y siempre que puedo lo digo, que los youtubers cubanos tienen como el doble de reconocimiento. Primero, por tú mostrar tu realidad y segundo, por querer salir adelante. Porque estás mostrando tu realidad, pero no sabes a qué precio. Pues estás diciendo algo que tú no puedes decir. Y entonces tú dices, el día de mañana yo grabé hoy, pero el día de mañana quizás yo no estoy aquí. Estoy en una cárcel preso por algo que dije que a ellos no les convino o no les gustó escuchar. Y entonces ya tú dices como que tengo que andar con cuidado con lo que digo. Sí. Eso es algo como que ellos se encargan de eso, de sembrar en ti ese miedo. Como ten cuidado con lo que tú dices, porque eso puede repercutir, y no solamente a ti, te puede repercutir a tu familia también, de una forma negativa o positiva, supuestamente según ellos, porque también hay otros youtubers que luego han contado su experiencia de que los contactan la seguridad del Estado y le dicen, o vas preso o dices esto, esto y esto del gobierno cubano. Cosas positivas, por supuesto. Y te puede ir muy bien según ellos. Porque ya luego, no sé, quizás se ha dado el caso de personas que eran muy, pero muy virales en Cuba, muy populares, que tuvieron un aumento exponencial en sus canales de YouTube y de un momento a otro se desaparecieron, pero lo veías, no sé, como con una casa o con un carro y decías, como algo raro pasó. El gobierno te dio la casa o te patrocinó, no sé, el carro, porque dejaras de hacer Pues no es tan YouTube. común, ¿no? Tener buen No, carro. exacto, Pues. no, para un cubano tener un carro, ahí tú sí eres millonario de verdad, ahí tú sí tienes que tener el negocio próspero o ser hijo de algún gobernante o algo así de Cuba. Pero teóricamente, según Marx, tampoco deberían tener acumulados millones, ¿no? O sea, el pueblo, todos son lo mismo, ¿no? Eso es Según. muy, mira, Según. tocas ese tema y es muy gracioso porque supuestamente el socialismo es para que todos tengan lo mismo y no haya personas con más poder adquisitivo que otras. Pero cuando te pones a ver, los gobernantes en Cuba tienen más poder adquisitivo que el resto del pueblo. Es así. O sea, en mi país, Alemania, estuvo dividido en dos partes. Una socialista, casi comunista, una, pues, capitalista, si le crees así. Los socialistas tuvieron que crear un muro. Un muro, sí. Porque pues del este de Alemania se estaban quedando sin habitantes. Crearon el muro, dispararon a todos aquellos que trataron de cruzar ese muro. Dentro, pues hubo igualdad entre todos, sí, todos estaban igual de pobres. Y los meros jefes, hasta tenemos en alemán todavía un nombre para eso. Si alguien tiene mucha lana hoy en día, decimos Bonzen. Pero Bonze normalmente es alguien, como viene del este de Alemania, esa palabra que describe a alguien del poder, Del el poder. aparato socialista, que tiene el carro chingón, casa chingona, que quién sabe de dónde viene su lana, pero tiene mucha más lana y vive completamente otro estilo de vida que el pueblo común. Siento que en ese punto Alemania y Cuba se parecían mucho. ¿Por Así es qué? en todas las dictaduras Sí, socialistas. al porque en final. Cuba es una isla. ¿Y cómo Sí. tú ibas a salir de Cuba si Pues no sí, puedes? No puedes. Entonces, Cuba ha tenido como varias crisis migratorias, como primero los comúnmente llamados balseros, que se iban desde La Habana hasta la Florida en Una una balsa, locura en coches, en a coches, veces, en en un camiones boche. modificados, Sí. en llantas de coches, y muchos murieron porque, bueno, para tú poder llegar hasta allá son 90 millas, me parece, y hay muchos tiburones, las inclemencias del mar y tal. Y ya luego
muchas otras formas que el cubano, yo siempre digo que el cubano tiene como una forma, no sé cómo se las ingenia, pero tiene una forma de salir de Cuba. Porque ya luego fueron como por travesía, la famosa travesía de los volcanes, de llegar a Nicaragua y ya luego ir subiendo poco a poco, poco a poco, poco. Y otras que se iban, no sé, hasta un país que tuviera visado de Europa, iban cruzando y se iban a Italia o se iban a España. Pero tú te pones a pensar y tú dices, ¿cómo tú siendo cubano y viviendo en una isla, cómo tú sabes esas formas de emigrar? Porque no tienes como el conocimiento ni sabes por qué ruta vas a tomar. Pero se las ingenian, la verdad. Y es así, Cuba, una isla, cárcel, vamos a decir así, porque sinceramente es así, una isla cárcel, Ya. que tú desde que naces sientes la necesidad de irte de ahí porque estás viendo lo que está viviendo tu familia día a día y lo que vives tú como ser humano también. Lo que yo siempre he admirado de los cubanos con los, sí, ya muchos con los que he hablado, sobre todo la generación de hoy, están indoctrinados, pues, ¿no? Porque claro, también en la Alemania socialista hubo muchos que no estaban en contra. Como que les lavaron tanto el cerebro con la ideología que dijeron, bueno, no importa que vivimos de la mierda aquí, todos trabajamos para la gran revolución de los obreros en el mundo y con eso les lavaron el cerebro y estos creyeron hasta que murieron. Pero siento como si hablo contigo, otros cubanos, más de la generación que ahora tienen entre 20 y 30 años, con ustedes ya no pega eso, ¿no? A ver, mira, en Cuba te adoctrinan desde pequeñito, desde que estás como en el círculo infantil, como en el kinder, vamos a decir, enseñándote figuras representativas de Cuba, líderes que te dicen, este es tu presidente, este es tal, a este te debes. Y ya luego con el transcurso de lo que viene siendo tu vida en la primaria, hay como mucho, pero mucho adoctrinamiento. Te dicen, Estados Unidos es malo, Cuba pasó muchos procesos por culpa de Estados Unidos, el bloqueo injusto de Estados Unidos, y te hacen creerte esa historia, que no es así, por supuesto. Y ya luego tú te pones a pensar y tú dices, es tan fuerte la psicología que te juegan siendo tú tan pequeñito, que incluso te hacen decir consignas como patria o muerte, venceremos. Había otra que era como pioneros por el comunismo, seremos como el Che. ¿Por qué tú tienes que ser como el Che? Si tú eres un niño, si tú todavía no sabes lo que tú quieres ser, porque tú tienes que ser como el Che. Y entonces te hacen como creerte esa historia. Y ya luego es lo que te digo. Cuba tuvo como un punto muy negativo, pero a favor del gobierno cubano, que era el no tener información. En Cuba tú no podías tener libros que te dijeran una idea diferente, que te explicaran de una manera diferente la historia de Cuba. Porque la historia de Cuba, siempre me recuerdo una frase que dice que la historia de un país la define quién gana. Los ganadores Exacto, son los que escriben cuentan la la historia, historia. sí, sí. Y la historia de Cuba la cuentan las personas que Ganaron. supuestamente Sí, sí. vivieron y murieron por la Revolución Cubana para darte a ti como persona un futuro mejor. Pero la historia de Cuba no es así. Hay muchas cosas por detrás que no se sabe y que no están escritas en los libros. Y es muy triste porque en Cuba la única historia que se conoce es la historia de Cuba, literal. Y esa historia de Cuba te la dan desde el primer momento que tú tomas un libro en tus manos hasta el último momento que ya tú te vas a graduar de profesional. Pero, por ejemplo, a ti, ¿por qué no te influyó de tal manera que dices, sí, revolución, comandante? Yo creo que eso también influye mucho la personalidad. Ya. La personalidad Pero de todos cada... los cubanos que he conocido, bueno, los he conocido aquí, tal vez también eso influye, ¿no? Porque por algo se fueron. Tal vez sería diferente si yo, por ejemplo, si yo hiciera hoy en día una encuesta en la calle y la gente solo, supongamos, ahorita me responden de manera honesta, ¿cuántos realmente estarían a favor y cuántos estarían en En contra? contra estarían muchos, muchos. Pero eso es lo que te digo, ya luego por el temor de dar una respuesta y de que le puedan tocar la puerta de su casa y decir, vamos, te vamos a llevar para la policía por la información que tú emitiste, es fuerte, es muy, muy fuerte. Y entonces se restringe y te dicen, no, yo no quiero responder eso. O te dicen, no, yo estoy aquí porque la revolución me ha dado mucho, pero mentira, no tiene ni un plato de comida que comer en su casa, tiene a su mamá en una cama hace 4 días con fiebre, no tienes medicamento para darles, pero aún así estás diciendo que la revolución es lo mejor que hay, por tal de que no te pase nada a ti ni a tu familia. Entonces es como algo bien chocante. Cha, está loco eso. Pero yo la neta, yo admiro eso. De, no sé, porque si tienes que deshacerte de todo ese... Sí, y sobre todo eso, tener como una personalidad fuerte. Porque al principio yo sí veía como
cuando era más pequeño, como Estados Unidos es el malo, estamos pasando esto por culpa de Estados Sí, Unidos. claro, el embargo, ¿no? Sí, pero ya cuando llega la información del internet, Sí, ya cambió tú todo. dices, no, esta historia no es la que a mí me contaron. Bueno, es una parte de la historia del embargo que también crea pedos, tal vez, ¿no? Pero Sí, exacto. Y entonces luego hay muchas personas que te cuestionan a ti tu forma de pensar, pero son personas que se criaron teniéndolo todo. mm, Cuando tú vienes de Cuba, tú no puedes emitir emitir una opinión siendo tú extranjero cuando tú nunca has ido a Cuba o cuando tú has ido a Cuba, pero en el modo turista. Cuando tú te has tenido que enfrentar a una fila de 8 horas para conseguir un pan, donde no has tenido que hacer 40 horas de fila para ir a un hospital a que te den una receta médica o pagar, no sé, 10,000 pesos por un medicamento. Yo no vería, ¿sabes? Por eso yo me encargo de que en cada video que yo hago para YouTube, decirle a las personas, ¿ustedes se verían capaces de sobrevivir en Cuba en esta situación? Por ejemplo, hace muy poquito hice un video sobre aquí comprar con el salario de mi mamá mensual siendo enfermera, a hacer una despensa aquí. acá en México. Aquí en México. Pues es que son 300 pesos, güey. Exacto, eran 250 pesos mexicanos. Ah, claro, porque bajo también el dólar, Sí, sí. exacto, bajo el dólar. 250 pesos mexicanos es lo que gana mi mamá en Cuba siendo enfermera. ¿Y a qué lugar fuiste para hacer las compras? Ahí yo tenía como el conocimiento y dije, mira, me voy a una 3B, que en la 3B hay productos muy económicos, muy baratos, y me puede dar como relativamente para sobrevivir una semana quizás. Me pudiese haber ido a un mercado, pero siento que en el mercado como quizás no iba como a aprovechar al 100% como el dinero, o a lo mejor sí, no sé. Tampoco tengo mucho conocimiento de la compra. Próxima vez graba con... Me llamas y lo hacemos. Sí. Te llevo a la central de abastos o a la Merced. Ay, a Merced, Sí, sí. ahí pues... Pero también es como, o sea, si te rinde, que te rinden, te rinden. Sí. Y bueno, ahí me rindió bastante bien. No me rindió para un mes completo, pero sí saqué como lo básico. Y entonces en ese video hice como la pregunta de, ¿estarías tú dispuesto o serías tú capaz de sobrevivir con 250 pesos mensuales para hacer tu despensa aquí en México? A ver qué las personas me comentan, porque ya luego tú te pones a pensar y tú dices, 250 pesos, eso no me da para nada, ¿para qué me da eso? De verdad, tuve que poner mucha actitud al asunto para poder sacar el video, porque sí fue chingón, la verdad. Está cañón. ¿Qué es lo que más extrañas? Lo que más extraño creo que es como mi familia, eso sobre todo. Lo que más extraño es eso, mi familia. Y como el calorcito, pero no hablo del calorcito de como de temperatura, sino como el calor como de mis amistades, Ya. Porque sí tenemos muchas similitudes los mexicanos y los cubanos, pero creo que los cubanos somos mucho más cariñosos, somos como mucho más de contacto físico. Y yo soy mucho más de contacto físico. Yo hay veces que me levanto y me pongo a pensar y digo, necesito un abrazo. Y me voy para abrazar a la amiga mía y le digo, abrázame, por favor. Y ahí entre nosotros cuatro nos consolamos y nos entendemos. Porque sí siento que como algo que sí, los mexicanos son como muy cariñosos, pero también no es como son muy... No tan, no. Imagínate en Alemania, güey, no sí, manches. no, que va, no podría. Yo sí necesito un abrazo y como una palmadita, todo va a ir bien, no te preocupes, para sentirme como que va a estar bien la situación. Pero sí, sobre todo eso, la familia y mis amistades. Y también extraño mucho trabajar, pero trabajar siendo enfermero. Claro. Eso, ¿sabes? Como que ¿Te encantaría ejercer ese trabajo en algún momento aquí? sí me encantaría poder ser enfermero pediátrico, específicamente, porque yo siempre trabajé con niños y no me veo en otro servicio que no sea trabajando con niños. Y sí me gustaría mucho eso, la verdad. ¿Qué es lo que más te gusta de ese trabajo? Lo que más me gusta de ese trabajo es la sinceridad de los niños y ver sobre todo la evolución de un niño que llegó muy malito y que al final te dice gracias por salvarme. Eso me chocó mucho en Cuba cuando yo recién iba ingresando como enfermero. Con 18 años ya yo era enfermero. Y llegó un niño, me recuerdo muy, pero muy mal, porque creo que se había como tomado muchas pastillas y llegó muy, muy mal. Y al final del día, al final del día que se recuperó y tal, nos dijo, y esa frase nunca se me va a olvidar, gracias por salvarme. Y era un niño, no sé, de 5 años. Y tú vas a decir que vas a ver un niño de 5 años y es como inocencia pura. Y ya eso te da como
un clic en el corazón que tú dices, ¿sabes? Como que esto es lo que yo realmente quiero hacer, a lo que yo realmente me quiero dedicar. Porque la persona adulta es muy diferente. Quizás te dice gracias porque siente que, bueno, lo salvaste, pero no es tanto como la sinceridad que tiene un niño, que si tú eres feo, te va a decir tú eres feo. Y si tú eres bonito, te va a decir tú eres bonito. Y siento que eso, sobre todo eso, y que es que los niños son muy apapachables también, son muy contentos. Y eso es lo que me gusta realmente de mi trabajo como enfermero pediátrico, como ver el progreso y sobre todo la recuperación de los pacientes y de los niños y cuando te dicen como, ay, gracias por salvarme la vida. De verdad, eso para mí me marcó antes y después. Sí, es un trabajo muy noble. Yo hice servicio social en la ambulancia y siempre digo, si tuviera ya mis milloncitos en mi cuenta para, bueno, también ya retirar a mi jefe y todo eso, pues lo que haría creo que es meterme otra vez de voluntario en algo así como la ambulancia, que fue muy padre. Sí, eso es muy bueno. A mí eso me gustaba mucho en Cuba porque yo luego era enfermero en ese servicio en terapia intensiva pediátrica, pero me tenía que mover en ambulancia para otros hospitales a llevar pacientes. Y me gustaba mucho como ese movimiento, como esa acción de la ambulancia. Y era muy gratificante, la verdad. A pesar de todos los contratiempos y todas las necesidades que teníamos, porque luego te las tenías que ingeniar mucho para poder como ponerle el tratamiento a un paciente, No, si porque ya en sí es duro, en sí, un país como sí, Cuba como no me lo quiero Cuba, imaginar. y era bien complicado. Y pues sí, yo creo que parte de mi formación en Cuba fue como imprescindible para poder ser quien soy hoy, para poder estar aquí y quizás en un futuro dar un servicio de salud como digno. Y sí les debo muchas gracias a las personas que en Cuba me ayudaron y me formaron, porque en Cuba yo digo que yo soy una persona muy, pero muy, vamos a decir, suertuda porque tuve como personas específicas que me respaldaron. Porque en Cuba cuando tuve esa situación con la seguridad del Estado, tuve personas que me respaldaron y eran personas importantes que para mí a día de hoy siguen siendo muy importantes y que gracias a la opinión de ella, a la decisión que tomaron, yo seguí siendo enfermero. Luego eso me repercutió muchísimo, ese acto que yo hice de grabar, me repercutió negativamente, pero mucho, 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 mucho. Y no fue lo mismo que cuando yo inicié siendo enfermero, porque ya ahí sí como me las vi bien feas. Pero bueno, seguí siendo enfermero gracias a ellos que apoyaron y me secundaron con la opinión de decir, no, él es buen enfermero, porque tengo una opinión que no es la tradicional, no lo hace mala persona, porque eso es otra cosa. Si tú tienes una opinión negativa, te cuestionan hasta tu nivel profesional. Te dicen, no, tú eres muy mal enfermero porque tú eres contrarrevolucionario. Esa es la etiqueta que te ponen, tú eres contrarrevolucionario. Por hablar mal de la revolución, por decir que esto no funciona, por decir que este gobierno está fallido. Y entonces, gracias a esas personas, que bueno, si me ven, un abrazo para ellos, yo pude seguir siendo enfermero, la verdad. Es un trabajo que creo que uno nunca deja, ¿verdad? Sí, y creo que siempre tú vas a tener como ese sentimiento de querer ayudar, porque para tú ser enfermero tienes que tener vocación, si no tienes vocación no sirves como enfermero, porque algo que te piden mucho es tener vocación, y sí o sí tienes que querer y amar lo que tú haces, si no, no funciona. Porque por el dinero definitivamente no te haces multimillonario. Exacto, no te haces multimillonario y no te cubre los gastos básicos de tu día a día, de tu vida. Entonces tú estás ahí porque realmente te gusta eso. ¿Qué planes tienes próximamente? Planes, creo que ahora este año lo comencé como muy enfocado. Quiero llegar a los 100,000 seguidores, ¿Cuántos? a los 100,000. Ah, 100,000, Si ya quiero chingón. esa placa plateada en la pared, quiero esa placa. También como tener los papeles, como la residencia, para poder empezar lo que siempre quise desde que estaba en Cuba, poder recorrer cada uno de los estados de México y grabar eso para YouTube. Y por supuesto, una cosa lleva a la otra, poder ejercer mi profesión aquí en México, no sé en cuándo será, pero sí quiero como antes de ejercer mi profesión, poder hacer todo lo que yo tenía planificado, como 100,000 seguidores, papeles y poder recorrer México. Antes mencionaste que sí, el calorcito a veces te hace falta también como, bueno, yo he tenido identificado por lo menos en México varias regiones donde yo digo, sí parecen un poco
a los cubanos igual, o sea, por ejemplo, si vas ¿has ido a Veracruz? No, no he ido. ¿No? Es uno de los estados que pienso primero visitar. Si los jarochos, yo lo siento, son como los cubanos mexicanos un poco. Son muy cálidos. Siento yo, los que conocí, sí. Ya como también el tiempo, no manches, es un chingo de calor. Bueno, depende también, Veracruz es muy grande, ¿no? Pero en la costa, En la costa sobre todo, sí. calorón. Y ya luego lo que es Yucatán. Ah, Yucatán me encanta. De Yucatán lo único que he podido probar es la cochinita pibil. Que me encanta, me encanta, me encanta. Pero sí me han dicho que tengo que ir. Creo del top 3 de estados que sí tengo que ir sí o sí. Primero está Yucatán, Mérida, luego está Oaxaca y luego Veracruz. Me encantaría poder ir a alguno de esos tres. Dani, ¿cómo estás en redes sociales? En redes sociales aparezco como Dani Belet con B de burro y doble T al final. Ahí me pueden encontrar tanto en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Y no sé, vayan a seguirme si les agradó esa entrevista, por supuesto. Con B de bueno. Con B de bueno. Yo digo B de burro porque bueno, es como lo... Pero con B de bueno, me gusta más. Dani, muchas gracias por contarnos tu historia. Gracias a ti de verdad por darme este espacio para como comunicar un poquito más sobre mi situación en Cuba y presentarme como a las tantas personas que te ven a ti en este podcast. Chingón. Ya saben, mi banda, ese fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Chequen abajo en la descripción en las redes de Dani. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur, bye bye. Si te gustó esta historia, da clic en esta lista de reproducción con todos los episodios de Choque Cultural con invitados de Cuba. Está, por ejemplo, la historia de Lile, que literalmente arriesgó su vida para llegar a México. La historia de Michelle, que tiene su doctorado en filosofía y eligió México como su hogar, y muchas otras historias más como la de Lenita, como la de Racho y muchos otros invitados más. Así que da clic en esta lista de reproducción de todos los invitados cubanos que hemos tenido.